Qué buen mensaje para iniciar esta semana. La verdad que hasta nos confronta un poco, ¿ves? Y muchas veces esperamos escuchar un mensaje motivador, ¿cierto? Tienen partes que motivan, pero también nos tienen que confrontar porque muchas veces en nuestra vida seguimos abriendo cosas, seguimos trayendo al presente unas cosas que no deberían seguir en nuestro presente. Como decía el ejemplo, seguimos abriendo cajas del pasado que no deberíamos abrir, que ya quedaron allá, y eso sigue afectando nuestra vida. Seguimos recordando cosas que ya pasaron y quedaron allá, y en el pasado, ya están allá. Y nosotros, mira, hay que tenerlo claro, nosotros después de pedirle a Dios perdón por nuestros pecados, nosotros somos limpios, somos sanos. Debemos entender que Él ya nos perdonó, pues nosotros usamos esas palabras: Señor, perdona mis pecados, perdona lo que hice, ayúdame a ser una nueva criatura, ayúdame a ser una nueva persona. Ayúdame, Señor, a no pensar tanto en mis pecados. Ayúdame, Señor, a ser limpio ya. Perdóname. Muchachos, es así. Cuando es de corazón, el Señor inmediatamente perdona nuestros pecados. Él ya nos perdonó. Pensar en el pasado, seguir abriendo esas cajas del pasado para revisar y recordar, es casi que decir o poner en vano lo que hizo Jesús en la cruz. Porque se entregó en la cruz fuera para liberarnos de pecados. Si nosotros seguimos pensando en esos pecados, pues vamos a decir, no, todo ese sacrificio fue en vano. Nosotros tenemos que mirar hacia adelante. Siempre tenemos que enfocarnos en lo que el Señor va a hacer por nosotros y ya tiene pensado hacer con nosotros. La palabra dice que Él nos conocía antes de nosotros haber nacido, antes de estar en el vientre de nuestra madre, Él ya sabía que íbamos a existir. Él tiene unos planes grandísimos para nosotros. Que pasa que nosotros no podemos estar mirando atrás todo el tiempo. Hay veces miramos y como para recordar lo que hizo Jesús por nosotros, recordar que hizo esto, entonces esto nos sirve de testimonio. Pero miren que la palabra es tan clara en eso que hasta el tema de la familia de Lot nos muestra el tema de que en Sodoma y Gomorra ya estaba tan tenaz la situación allí, que el Señor les da una orden para que salgan de allí. Le manda una orden a Lot para que salga de ahí con su familia porque la va a destruir. Ellos empiezan a sacar excusas. No, Señor, si hay tantas personas buenas, puede salvar esa tierra. Y hasta el Señor le dice, bueno, hágale pues, cuando se da cuenta de que no hay ni siquiera un puñado de personas buenas ahí porque todo el mundo tenía dañado su corazón. Pero él, Lot, tenía en su corazón lo que el Señor le estaba mandando a hacer. Le dijo, lo único que les pido es que cuando salgan de ahí, no miren hacia atrás. No sé si recuerdan esa historia. No miren hacia atrás porque lo que va a pasar ahí va a ser tenaz. Y verdad, cuando salen caminando de Sodoma, empieza la destrucción. El fuego caía sobre Sodoma y Gomorra. Y si recuerdan un poquito, la esposa de Lot volteó a mirar y se convirtió en estatua de sal. Así literal como decía el pastor William, pero ¿dónde está en la palabra Génesis? ¿Qué se puede decir allí, muchachos? Ellos estaban saliendo de Sodoma. La esposa de Lot salía de Sodoma, pero Sodoma no estaba saliendo de ella. Y nos puede pasar mucho. Nosotros podemos pasar y avanzar, por ejemplo, de una relación tormentosa y salir de ella, pero ya no salir de nuestro corazón, entonces seguir amarrados y pegados a eso. Y eso es lo que Dios nos manda a decir hoy: "Ey, no, ya no pensemos más en el pasado, hay cosas nuevas para nosotros. Hay cosas nuevas que el Señor ya planeó, pero muchas veces no hemos ni siquiera labrado esa tierra para que todas las bendiciones caigan allí y las podamos ver y podamos ver sus frutos. Es una falla grande, porque nosotros sabemos que las bendiciones de Dios están, pero nosotros no preparamos el corazón para que esas bendiciones lleguen. Ya están, ahí ya están, el Señor ya nos bendijo desde siempre, pero es nuestro corazón el que no está preparado para recibir esas bendiciones. Y eso es lo que nosotros debemos pensar. Hey, si Dios es tan hermoso, tan maravilloso, ya tiene todo listo para mí, porque ya me lo demostró a través de su palabra, yo ya lo sé, bueno, preparo mi corazón para eso. Y es más, el devocional de esta semana, bueno, de hoy, empezando hoy, se trata de eso. Dios está haciendo más de lo que nosotros podemos ver. Así es el título.
Dios está haciendo más de lo que nosotros podemos ver. Y veamos la palabra en Isaías, para que no pensemos que es cuento. Dice Isaías 55 del 8 al 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El Señor está diciendo que tiene cosas grandes para nosotros, y nosotros sencillamente pensamos en que todo es limitado, que el poder de Dios es limitado, que nosotros no merecemos. Resulta, muchachos, que ustedes podrán pensar que la inteligencia humana es sin límites, pero la inteligencia humana no puede crear algo que no haya visto. Todo lo mejora, ¿cierto? La inteligencia humana todo lo mejora. Digamos, si existe un computador, pues luego sale un chip para que sea mejor. Todo lo mejora a partir de algo que ya está creado, pero el ser humano no crea nada de cero. O sea, el ser humano no hubiera podido pensar, vamos a crear los ríos, vamos a crear las montañas. No, ya a partir de ahí empieza a hacer algo, eso solamente lo hace Dios. Dios, el creador de todo, hoy nos está diciendo en la palabra a través de Isaías que tiene cosas hermosas y grandes para nosotros. Porque dudamos, porque abrimos la caja. Claro, no somos perfectos para siempre mantener ahí mirando todo y no mirar al pasado. Claro, podemos mirar al pasado, pero no con ese deseo del corazón de estar allá nuevamente. Lo que le pasó a la esposa de Lot. Nosotros podemos mirar al pasado y recordar de dónde nos sacó Dios, dónde nos tiene ahora y como testimonio para que le sirva a otras personas. Yo sé que hay momentos en la vida donde uno mejor dicho, simplemente no entiende absolutamente nada. Uno sabe por qué terminó esta relación, por qué esta puerta se cerró, por qué está pasando esto, por qué se enfermó esta persona. Siento que esta oración no ha sido respondida. Yo sé, muchachos, yo creo que todos lo hemos vivido. Nos hemos preguntado, ¿qué está haciendo Dios? ¿O por qué permitió esto? ¿Por qué este camino ha cambiado tanto si todo estaba tan derechito? Yo no creo que ninguno esté diciendo, no, yo nunca me he preguntado eso. Pero miren que la palabra en Isaías nos está recordando algo muy poderoso. Dios ve mucho más allá de lo que nosotros alcanzamos a ver. Nosotros vemos ese momento ahí, lo que está pasando, lo que llegó a pasar. Pero Dios ve la historia de nosotros completica. Nosotros estresándonos aquí en este momento, mientras el Señor tiene todo resuelto un poco más adelante. Y qué difícil es confiar cuando nosotros no entendemos o no vemos como el panorama completo. ¿Qué pasa con nosotros? Siempre ha pasado, pero ahorita, en la actualidad, ¿qué está pasando tan fuerte? ¿Sabe qué está pasando, muchachos? Que el ser humano está queriendo las respuestas ya, de ya para allá. Si no encuentran la respuesta a una oración ya, inmediatamente caen, se alejan, se apartan, no creen en Dios, Dios no existe y empiezan a creer lo que les solucione ya el tema. Todos nosotros estamos en ese afán. ¿Por qué? Porque la vida nos está llevando a ese afán. La vida nos está llevando a ese afán. Nosotros queremos tener el control de todo. Queremos entender todo. Desde ya queremos saber hacia dónde va todo. Pero muchachos, aquí viene tanto el tema que hemos hablado durante tantos devocionales. Nosotros no podemos tener control de todo. Y caminar con Dios muchas veces significa que tenemos que hacerlo aun cuando veamos que el camino no es el que nosotros queríamos ver. O hay veces sin ver el camino. También, también recuerdo que una parte de la palabra de Dios, no sé si recuerdan la historia de José, no José el papá de Jesús, pues aquí en la tierra, sino José el que fue vendido entre todos sus hermanos. Miren, imagínense lo que debió haber sentido José, que era el hermano menor, el que más quería al papá, entre comillas, y sus hermanos lo venden. Sus hermanos lo traicionaron y después eran diciéndole al papá que era que lo había matado un oso.
Él fue vendido como esclavo, a él lo olvidaron en la cárcel porque el papá no pudo ir a buscarlo tampoco, pensando que realmente lo había matado un animal en la selva. Y si nos colocamos a pensar humanamente, qué injusticia a un muchacho como José, que era tan trabajador, tan juicioso, tan buen hijo, tan buen hermano, y los hermanos lo vendieran. Eso es una injusticia. Cayó a la cárcel, eso le pasó de todo. ¿Qué podríamos pensar nosotros en nuestra carne? Podríamos decir, Dios se olvidó de José. Y nos pasa a nosotros en la actualidad. Cuando vemos que nada avanza, Dios se olvidó de mí. Pero mire, mientras José lloraba, mientras él esperaba, mientras atravesaba los procesos, él oraba. Y Dios ya estaba acomodando todas esas piezas. Y José, ahí estando en todas esas situaciones, no podía entender lo que estaba pasando. ¿Saben qué? Él se volvió rey. Pero ese palacio donde están los reyes, en ese momento para José, estaba al otro lado del proceso. No al otro lado de la ciudad, no al otro lado, no, estaba al otro lado del proceso. O sea, estaba viendo un proceso muy fuerte: cárcel, esclavitud, posiblemente sin comer, lejos de su familia. ¿Qué panorama hay para alguien así? Una injusticia. Me imagino que un desespero, ¿cierto? Pero ¿por qué me pasa esto a mí si he sido siempre tan creyente? ¿No nos ha pasado eso algún momento? Y si no nos ha pasado, les cuento que probablemente vaya a pasar en algún momento, porque nuestra fe siempre va a ser probada. Pero miren, mientras él atravesaba ese proceso, Dios estaba ahí armando todas las piezas y el palacio estaba allá después del proceso. Y es muy importante para alguien hoy eso, no sé. Puede que alguien esté llegando, puede que alguien no, puede que alguien esté en su tranquilidad y siempre ha estado ahí. Pero por favor, no confundamos el proceso con abandono. No pensemos que porque estamos siendo procesados, porque estamos siendo probados, Dios nos ha abandonado. No, Él está ahí. El hecho de que nosotros no entendamos lo que Dios hace no significa que Él dejó de obrar. Hay cosas que solo tendrán sentido después, tiempo después. Y hay puertas que hoy podemos ver cerradas, pero mañana nosotros vamos a entender por qué Dios no permitió que nosotros entráramos por ahí. Mañana lo entenderemos, pero muchas veces nos ha pasado. Y así va a pasar siempre, porque nosotros vamos a vivir en un constante proceso. Desde que nacemos hasta que morimos estamos en un proceso. Y hoy tal vez hayan puertas que duelan ver cerradas, tal vez estemos en un proceso donde nos duela que nos la tiren en la puerta, pero mañana Dios nos va a permitir entender por qué. Y recuerde que hemos hablado de las temporadas, hay temporadas muy incómodas, pero en realidad nos están formando para algo más fuerte, para nosotros ser más fuertes dentro de nosotros. Dios no solo trabaja pensando en el hoy, muchachos. Él trabaja pensando ni siquiera en esta vida, Él trabaja pensando en el propósito eterno, que nosotros salvemos nuestro corazón, nuestra alma y podamos vivir con Él eternamente. Y desde ya lo hace. Y esta semana nosotros debemos descansar más en Él. Estos días de devocional tenemos que confiar nuestro corazón a Él y descansar. No en las respuestas del ya. No que, ay, esto sí tengo el control. Ah, esto lo veo, ahora sí. No, es en Él. Es muy difícil. Andrés, pero ¿cómo va a ser difícil creer en el Rey de Reyes? Claro, porque no lo vemos. Pero la palabra dice que bienaventurados son los que le creemos sin ver. Ah, bueno, sigamos creyendo. Sigamos buscando esa madurez espiritual. Que podamos decir, Señor, no entiendo, pero confío en ti. Y eso es una fe delante de Dios. No entiendo, Señor, el proceso, pero confío en ti. Sigamos orando. Así no damos la respuesta, sigamos orando. La oración cambia el panorama de todo. Cambia el corazón. Y la paz solamente va a llegar cuando nosotros dejamos nuestras cargas en manos de Dios. Miren,
No apresuremos lo que Dios está construyendo y formando en nosotros. Mira que José pasó años en procesos antes de llegar al propósito grande. Y aunque duela esperar, Dios jamás llega tarde, muchachos. Él no llega tarde. Y mientras más nosotros conocemos su corazón, más aprendemos a confiar en sus caminos. Llenemos nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente de la palabra de Él. No nos metamos nuestros mismos miedos a la cabeza. Confiemos. Pidémosle al Señor discernimiento, que nos muestre caminar con Él. Miren que no puede ser una palabra más, muchachos. El Señor todos los días hace algo para nosotros como, hey, ya, no más miedos, vamos, caminemos juntos. En este proceso diario tenemos que confiar. No va a ser fácil todos los días, pero tenemos que confiar. Tenemos que tener nuestra fe todos los días en el Señor. Todos los días de nuestra vida. Y aquí vamos a estar, si el Señor nos presta la vida y la salud. Vamos a estar aquí para seguir caminando juntos. Pero que no solo sea un devocional, sino que esa palabra que entra sea para que nosotros la pongamos en práctica todos los días. Todos los días. Así que, Padre, nos presentamos delante de ti por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por un día más de vida, Padre. Gracias por una semana que inicia, Señor. Una semana donde confiamos en tu voluntad, donde confiamos que tú caminas con nosotros, Señor, donde sabemos que tú estás haciendo más de lo que nosotros podemos pensar. Hoy reconocemos, Señor, que muchas veces no entendemos tus caminos, que hay situaciones que duelen, procesos que cansan, procesos y momentos que nos hacen pensar que no estás con nosotros, que nos alejamos. A veces tenemos esas preguntas, Señor, sin respuesta, pero aún así hoy queremos decirte, Señor, que confiamos en ti, que confiamos en tu misericordia, en tu bondad, y que tú eres nuestro Dios, Señor, y que tú haces mucho más de lo que nosotros pensamos, y que van a haber cosas hermosas en nuestra vida, porque tú estás delante de nosotros. Ayúdanos a esperar, ayúdanos a confiar. Ayúdanos, Señor, a recordar que tú eres Dios, y que tú nos creaste para amarte, para estar contigo bien, Señor. Ayúdanos a seguir teniendo fe. Y si se nos empieza a apagar, Padre, reconfórtanos, Señor, para nunca olvidarnos de ti, jamás alejarnos de ti, Padre. Bendigo a todos los que están acá, Señor, a los que no pudieron conectarse, a sus familias, Señor, sus proyectos, sus vidas, su salud. Sea, Señor, tú entrando en la vida de cada uno, Dios, a través del Espíritu de Dios. Y cada corazón se fortalezca en ti, Padre, que podamos confiar en ti día a día, sin importar, Señor, la situación en la que estemos. Padre, colocamos este tiempo en tus manos, Señor, esta semana, este día, Dios. Oramos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.